Más allá de las diferencias. Amanecía. Una mujer muy santa se estaba dando un apacible baño totalmente desnuda. De repente, un yogui vino a darle un recado y la sorprendió en su desnudez. Desconcertado y sorprendido, se dio rápidamente media vuelta y se dispuso a alejarse de la mujer, pero ella le reprendió en los siguientes términos. ¿Por qué te vuelves? Si me pudieras ver como a las vacas pastando en los campos, también desnuda, no tendrías necesidad de marcharte. Si no te comportas con naturalidad al verme desnuda, es que todavía haces diferencia entre tú y yo. Todavía estás atrapado en la dualidad y el deseo. El yogui comprendió en profundidad la verdad que brotaba de los sabios labios de la mujer. Se puso ante ella de rodillas y comenzó a exclamar: «Madre, madre, madre». El maestro dice: «Tú y yo» se funden en la unidad del ser como se funde la escarcha con los primeros rayos del sol al despuntar el día. El paria sabio. Shankaracharya iba caminando tranquilamente por una calle. Frente a él venía un paria con un cesto de carne del matadero. El hombre dio un traspiés y chocó con el sabio Shankaracharya, de la casta brahmin, que acababa de bañarse en las aguas de Ganges. Este se sintió impuro al contacto con el paria y gritó: «¡Cuidado! ¡Me has tocado!». «Señor», repuso el paria, «no te precipites en tus juicios. Ni yo te he tocado ni tú me has tocado. ¿Es que acaso tu verdadero ser es este cuerpo que ha tocado y ha sido tocado? Tú sabes que el yo real no es la mente, ni las emociones, ni mucho menos este cuerpo». Shankaracharya se sintió avergonzado. Aquel paria le había dado una gran lección y el suceso sería uno de los más importantes en su existencia para ayudarle a madurar espiritualmente y despertar a la realidad superior. El maestro dice: el yo real no se implica en el cuerpo, la mente o las emociones. Todo lo que existe es Dios. El gurú y el discípulo estaban departiendo sobre cuestiones místicas. El maestro concluyó con la entrevista diciéndole: todo lo que existe es Dios. El discípulo no entendió la verdadera naturaleza de las palabras de su mentor. Salió de la casa y comenzó a caminar por una callejuela. De súbito, vio frente a él un elefante que venía en dirección contraria, ocupando toda la calle. El jovencito que conducía al animal gritó avisando: oiga, apártese, déjenos pasar». Pero el discípulo, inmutable, se dijo: «Yo soy Dios y el elefante es Dios, así que ¿cómo puede tener miedo Dios de sí mismo?». Razonando de este modo, evitó apartarse. El elefante llegó hasta él, lo agarró con la trompa y lo lanzó al tejado de una casa, rompiéndole varios huesos. Semanas después, repuesto de sus heridas, el discípulo acudió al mentor y se lamentó de lo sucedido. El gurú replicó: «De acuerdo, tú eres Dios y el elefante es Dios. Pero Dios, en la forma del muchacho que conducía el elefante, te avisó para que dejaras el paso libre. ¿Por qué no hiciste caso de la advertencia de Dios? El maestro dice: afila el discernimiento. No tomes la soga por una serpiente, ni la serpiente por una soga». Los dos místicos. Se trataba de dos amigos con una gran tendencia hacia la mística. Cada uno de ellos consiguió una parcela de terreno donde poder retirarse a meditar tranquilamente. Uno de ellos tuvo la idea de plantar un rosal y tener rosas, pero enseguida rechazó el propósito, pensando que las rosas le originarían apego y terminarían por encadenarlo. El otro tuvo la misma idea y plantó el rosal. Transcurrió el tiempo. El rosal floreció, y el hombre que lo poseía disfrutó de las rosas, meditó a través de ellas, y así elevó su espíritu, y se sintió unificado con la madre naturaleza. Las rosas le ayudaron a crecer interiormente, a despertar su sensibilidad, y sin embargo, nunca se apegó a ellas. El amigo empezó a echar de menos el rosal y las hermosas rosas que ya podría tener para deleitar su vista y su olfato. Y así se apegó a las rosas de su mente y, a diferencia de su amigo, creó ataduras.
El maestro dice, a lo que tienes que renunciar es al sentido de posesividad y a la ignorancia. La disputa. En el bosque habitaban el rey de los cuervos y el rey de los búhos, ambos con su legión respectiva de cuervos y búhos. Siempre habían compartido la paz del bosque, pero resulta que cierto día el rey de los cuervos y el rey de los búhos se encontraron y comenzaron a intercambiar impresiones. El rey de los cuervos preguntó, ¿por qué tú y tu legión de búhos trabajáis por la noche? El búho, sorprendido, replicó, sois vosotros los que trabajáis por la noche. Nosotros trabajamos de día, así que no mientas. Y los dos reyes se enzarzaron en una discusión, ambos convencidos de que trabajaban de día. Hasta tal punto la discusión comenzó a adquirir un carácter de violencia que la legión de cuervos y la de búhos se disponían a entrar en combate. Pero cuando la situación estaba llegando a su momento más crítico, apareció por allí un apacible cisne que al enterarse de la disputa dijo, «Calmaos todos, queridos compañeros», y dirigiéndose a los reyes dijo, «No debéis en absoluto pelear, porque los dos tenéis razón. Desde vuestra perspectiva, los dos trabajáis de día». El maestro dice, debido a diferentes enfoques de la realidad aparente, ideologías y ficticias divisiones, surgen las disputas y guerras, el malestar y el dolor. Mi hijo está conmigo. Era un hombre que tenía un hijo al que amaba profundamente. Por algún motivo, se vio obligado a viajar y tuvo que dejar a su hijo en casa. El niño tenía 8 años y su padre solo vivía para él. Habiéndose enterado de la partida del dueño de la casa, unos bandoleros aprovecharon su ausencia para entrar en ella y robar todo lo que contenía. Descubrieron al jovencito y se lo llevaron con ellos, no sin antes incendiar la casa. Pasaron unos días. El hombre regresó a su hogar y se encontró con la casa derruida por el incendio. Alarmado, buscó entre los restos calcinados y halló unos huesecillos que dedujo eran los del cuerpo abrasado de su amado hijo. Con ternura infinita, los introdujo en un saquito que se colgó al cuello, junto al pecho, convencido de que aquellos eran los restos de su hijo. Unos días más tarde, el niño logró escapar de los perversos bandoleros y tras poder averiguar dónde estaba la nueva casa de su padre, corrió hasta ella e insistentemente llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el padre. «Soy tu hijo», contestó el niño. «No, no puedes ser mi hijo», repuso el hombre, abrazándose al saquito que colgaba de su cuello. «Mi hijo ha muerto». «No, padre, soy tu hijo. Conseguí escapar de los bandoleros». «Vete, ¿me oyes? Vete y no me molestes», ordenó el hombre, sin abrir la puerta y aprisionando el saquito de huesos contra su pecho. «Mi hijo está conmigo». «Padre, escúchame, soy yo». «He dicho que te vayas», replicó el hombre. «Mi hijo murió y está conmigo. Vete». Y no dejaba de abrazar el saquito de huesos. El maestro dice, el apego, ¿te deja ver? ¿Te deja oír? ¿Te deja comprender? El apego te aferra a lo irreal e ilusorio y cierra tus oídos a lo real y trascendente. La tortuga y la argolla. Era un sabio tan anciano que nadie de la localidad sabía su edad. Él mismo la había olvidado, entre otras razones porque había trascendido todo apego y ambición humana. Estaba un día sentado bajo un enorme árbol banyano, la mirada perdida en el horizonte, la mente quieta como un cielo sin nubes. De repente, vio cómo un hombre joven echaba una cuerda sobre la rama de un árbol y ataba uno de sus extremos a su cuello. El sabio se dio cuenta de las intenciones del joven, corrió hacia él y le pidió que desistiese de su propósito, aunque solo fuera un par de minutos para escucharlo. El joven accedió y ambos se sentaron junto al árbol. El anciano se expresó así: «Voy a hacerte un ruego, querido amigo. Imagina una sola tortuga en el inmenso océano y que solo saca la cabeza a la superficie una vez cada 1.000.000 de años. Imagina un aro flotando sobre las aguas del inmenso océano. Pues más difícil aún que el que la tortuga introduzca la cabeza en el aro del agua es haber obtenido la forma humana,
Ahora, amigo, procede como creas conveniente. Todavía cuenta la gente del lugar que aquel joven llegó a anciano y se hizo sabio. El maestro dice: toda forma humana es preciosa, porque a través de ella podemos alcanzar la realización definitiva. Habiendo podido tomar tantas formas, es una gran fortuna haber tomado la humana. Conocerse a uno mismo. Un niño de la India fue enviado a estudiar a un colegio de otro país. Pasaron algunas semanas y un día el jovencito se enteró de que en el colegio había otro niño indio y se sintió feliz. Indagó sobre ese niño y supo que el niño era del mismo pueblo que él y experimentó un gran contento. Más adelante le llegaron noticias de que el niño tenía su misma edad y tuvo una enorme satisfacción. Pasaron unas semanas más y comprobó finalmente que el niño era como él y tenía su mismo nombre. Entonces, a decir verdad, su felicidad fue inconmensurable. El maestro dice: no hay mayor gozo en este mundo que el de conocerse a uno mismo. Las fantasías de una abeja. Era una abeja llena de alegría y vitalidad. En cierta ocasión, volando de flor en flor y embriagada por el néctar, se fue alejando imprudentemente de su colmena más de lo aconsejable, y cuando se dio cuenta ya se había hecho de noche. Justo cuando el sol se estaba ocultando, se hallaba ella deleitándose con el dulce néctar de un loto. Al hacerse la oscuridad, el loto se plegó sobre sí mismo y se cerró, quedando la abeja atrapada en su interior. Despreocupada, ésta dijo para sí: no importa, pasaré aquí toda la noche y no dejaré de libar este néctar maravilloso. Mañana, en cuanto amanezca, iré en busca de mis familiares y amigos para que vengan también a probar este manjar tan agradable. Seguro que les va a hacer muy felices. La noche cayó por completo. Un enorme elefante hambriento pasó por el paraje e iba engullendo todo aquello que se hallaba a su paso. La abeja, ignorante de todo lo que sucediera en el exterior y cómodamente alojada en el interior del loto, seguía libando. Entonces se dijo: ¡qué néctar tan fantástico, tan dulce, tan delicioso! Esto es maravilloso. No solo traeré aquí a todos mis familiares, amigos y vecinos para que lo prueben, sino que me dedicaré a fabricar miel y podré venderla y obtener mucho dinero a cambio de ella y adquirir todas las cosas que me gustan en el mundo. Súbitamente, tembló el suelo a su lado. El elefante engulló el loto y la abeja apenas tuvo tiempo de pensar: este es mi fin, me muero. El maestro dice: solo existe la seguridad del aquí ahora. Aplícate al instante, haz lo mejor que puedas en el momento y no divagues. La naturaleza de la mente. Se trataba de un hombre que llevaba muchas horas viajando a pie y estaba realmente cansado y sudoroso bajo el implacable sol de la India. Extenuado y sin poder dar un paso más, se echó a descansar bajo un frondoso árbol. El suelo estaba duro y el hombre pensó en lo agradable que sería disponer de una cama. Resulta que aquel era un árbol celestial de los que conceden los deseos de los pensamientos y los hacen realidad. Así es que al punto apareció una confortable cama. El hombre se echó sobre ella y estaba disfrutando en el mullido lecho cuando pensó en lo placentero que resultaría que una joven le diera masaje en sus fatigadas piernas. Al momento apareció una bellísima joven que comenzó a procurarle un delicioso masaje. Bien descansado, sintió hambre y pensó en qué grato sería poder degustar una sabrosa y opípara comida. En el acto aparecieron ante él los más suculentos manjares. El hombre comió hasta saciarse y se sentía muy dichoso. De repente le asaltó un pensamiento: mira que si ahora un tigre me atacase. Apareció un tigre y lo devoró. El maestro dice: cambiante y descontrolada es la naturaleza de la mente. Aplícate a conocerla y dominarla y disiparás para siempre el peor de los tigres, el que mora dentro de ella misma. Los eruditos.
Iba a celebrarse un congreso sobre la mente al que tenían que asistir un buen número de eruditos especializados en el tema. Para tal fin, un grupo de ellos debía viajar de su ciudad a aquella otra en la que iba a tener lugar el acontecimiento. Para cubrir el trayecto, los eruditos tomaron el tren y consiguieron un compartimiento para ellos solos. Nada más acomodarse en el compartimiento, comenzaron a hablar sobre la mente y sus misteriosos mecanismos. El tren se puso en marcha. Todos proporcionaban sus pareceres y llegaron al convencimiento común y compartido de que lo más necesario era cultivar y desarrollar la atención mental. Sí, ya nada hay tan importante como permanecer alerta, declaraba uno de ellos enfáticamente. Se requiere el cultivo metódico de la atención, recalcaba otro. Hay que aplicarse al entrenamiento de la atención, eso es lo esencial, afirmaban algunos. Así hablaban y hablaban sin cesar sobre la necesidad de estar atentos, vigilantes y perceptivos, sobre la conveniencia de establecerse en una atención despierta y plena. El convoy seguía su monótona marcha, pero una vía estaba en malas condiciones y descarriló sin que pudiera evitarlo el maquinista. El tren se precipitó por un enorme barranco, dando innumerables vueltas, hasta que al final se detuvo estrellándose en las profundidades del mismo. Los eruditos seguían polemizando acaloradamente, insistiendo en la necesidad de elevar al máximo el umbral de la atención, pero ninguno de ellos se había percatado del accidente. Declaraban que había que tener la mente tan atenta que ni el vuelo de una mosca pasara desapercibido. Seguían apasionadamente debatiendo sobre la mente y la atención, con sus cuerpos amontonados unos sobre otros, todos ellos ignorantes del percance. El maestro dice: no es a través de la palabra ni la polémica como un ser humano asciende a la cima de la consciencia, sino a través de una motivación firme y una práctica inquebrantable. La actitud interior. Eran dos grandes amigos. Trabajaban en un pueblo y decidieron ir a pasar unos días a la ciudad. Comenzaron a caminar y en una gran calle vieron un burdel que estaba frente a frente con un santuario. Uno de los amigos decidió pasar unas horas en el burdel, bebiendo y disfrutando de las bellas prostitutas, en tanto que el otro optó por pasar ese tiempo en el santuario, escuchando a un maestro que hablaba sobre la conquista interior. Pasaron unos minutos, y entonces el amigo que estaba en el burdel comenzó a lamentar no estar escuchando al maestro en el santuario, en tanto que el otro amigo, por el contrario, en lugar de estar atento a las enseñanzas que estaba oyendo, estaba ensoñando con el burdel y reprochándose a sí mismo lo necio que había sido por no elegir la diversión. De este modo, el hombre que estaba en el burdel obtuvo los mismos méritos que si hubiera estado en el santuario, y el que estaba en el santuario acumuló tantos deméritos como si hubiera estado en el burdel. El maestro dice: precediendo a los actos está la actitud interior. En la actitud interior comienza la cuenta de méritos y deméritos. 10 años después, el monarca de un reino de la India tuvo noticias de que había en la localidad un fakir capaz de realizar extraordinarias proezas. El rey lo hizo llamar, y cuando lo tuvo ante él, le preguntó: ¿qué proezas puedes efectuar? Muchas, majestad, repuso el fakir. Por ejemplo, puedo permanecer bajo tierra durante meses o incluso años. ¿Podrías ser enterrado por 10 años y seguir con vida después? Preguntó el monarca. Sin duda, majestad, aseveró el fakir. Si es así, cuando seas desenterrado recibirás el diamante más puro del reino. Se procedió a enterrar al fakir. Se preparó una fosa a varios metros de profundidad y se dispuso de una urna de plomo. El fakir, antes de ser sepultado, se extendió hablando sobre sus cualidades espirituales y morales que hacían posible su autodominio y poder. Todos quedaron convencidos de su santidad. Fue introducido a continuación en la urna y enterrado. Durante 10 años hubo guardianes vigilando la fosa. Nadie albergaba la menor esperanza de que el fakir sobreviviese a la prueba. Transcurrió el tiempo convenido.
Toda la corte acudió a la tumba del faquir, con la certeza de que, a pesar de su santidad y poder, habría muerto, y el cadáver sería solamente un conjunto de huesos putrefactos. Sacaron la urna al exterior, la abrieron y hallaron al faquir en estado de catalepsia. Poco a poco el hombre se fue reanimando. Efectuó varias respiraciones profundas, abrió sus ojos, dio un salto y sus primeras palabras fueron: «Por Dios, ¿dónde está el diamante?». El maestro dice: «Sin desapego real y sabiduría, hasta la más precisa técnica de autodominio carece de significación». El pastor distraído. Al atardecer, un pastor se disponía a conducir el rebaño al establo. Entonces contó sus ovejas y, muy alarmado, se dio cuenta de que faltaba una de ellas. Angustiado, comenzó a buscarla durante horas, hasta que se hizo muy avanzada la noche. No podía hallarla y empezó a llorar desesperado. Entonces, un hombre que salía de la taberna y que pasó junto a él, le miró y le dijo: «Oye, ¿por qué llevas una oveja sobre los hombros?». El maestro dice: «No seas como el pastor negligente, que por no haber aprendido a discernir, buscas donde no debes hacerlo, y así todas tus tentativas son insatisfactorias». El recluso. Un recluso iba a ser trasladado de una a otra prisión, y para ello debía atravesar toda la ciudad. Le colocaron sobre la cabeza un cuenco lleno de aceite hasta el borde y le dijeron: «Un verdugo, con una afilada espada, caminará detrás de ti. En el mismo momento en que derrames una gota de aceite, te rebanará la cabeza». Se sacó al recluso de la celda y se le colocó un cuenco sobre la cabeza. Comenzó a caminar con mucho cuidado, en tanto el verdugo iba detrás de él. Había llegado a pleno centro de la ciudad, cuando de súbito también llegaron al mismo lugar un grupo de hermosísimas bailarinas. La pregunta es: ¿logró el recluso no ladear la cabeza para mirar a las bailarinas y así mantenerla a salvo? ¿O por el contrario, negligentemente, miró a las bailarinas y la perdió? El maestro dice: «Los que no permanecen atentos es como si ya estuvieran muertos». Los dos amigos. Dos amigos emprendieron una excursión. Al llegar la noche se echaron a dormir uno al lado del otro. Uno de ellos soñó que habían tomado un barco y habían naufragado en una isla. Al despertar, comenzó a preguntarle a su compañero si recordaba la travesía, el barco y la isla. Se quedó atónito cuando el amigo le explicó que él no había tenido el mismo sueño. No podía creerlo. Pero si era un sueño increíble. Se negaba a aceptar que el amigo no recordara la travesía, el barco y la isla. El maestro dice: «La persona común, atrapada en la cárcel de su ego, proyecta sobre los otros sus propios autoengaños». Los dos sadhus. Se trataba de dos sadhus muy piadosos que acudieron a visitar a Ramakrishna, uno de los más grandes yogis de la India. Se trataba de un padre y su hijo. Anhelaban reunirse con Ramakrishna para recibir la instrucción mística de este gran sabio. Estaban esperando en el jardín a que el maestro los recibiera, cuando de repente apareció una serpiente y picó al sadhu joven. El padre, muy alarmado, empezó a temblar y a dar gritos para que alguien les prestase ayuda. El hijo, sin embargo, permaneció muy sereno, impasible, como si no le hubiera mordido una peligrosa serpiente. Realmente sorprendido, el padre preguntó a su hijo: «¿Pero cómo puedes estar tan tranquilo?». El joven sadhu muy calmadamente repuso: «¿Qué es la serpiente y a quién ha mordido?». El maestro dice: «En una mente tocada por la consciencia de unidad, los reflejos no se confunden con la realidad». Anshia era un padre de familia. Había conseguido unas buenas condiciones de vida y había enviudado, después de que sus hijos se hicieran mayores y encauzaran sus propias vidas. Siempre había acariciado la idea de dedicarse a la búsqueda espiritual y poder llegar a sentir la unidad con la conciencia universal. Ahora que ya no tenía obligaciones familiares, decidió ir a visitar a un yogi y ponerlo al corriente de sus inquietudes, pidiéndole también consejo espiritual. El yogi vivía cerca de un río,
cubriendo su cuerpo con un taparrabos y alimentándose de aquello que le daban algunos devotos. Vivía en paz consigo mismo y con los demás. Sonrió apaciblemente cuando llegó hasta él el hombre de hogar. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó cortésmente. «Venerable yogi, ¿cómo podría yo llegar a percibir la mente universal y hacerme uno con ella?». El yogi ordenó: «Acompáñame». El yogi condujo al hombre de hogar hasta el río. Le dijo: «Agáchate». Así lo hizo el hombre de hogar y, al punto, el yogi lo agarró fuertemente por la cabeza y lo sumergió en el agua hasta llevarlo al borde del desmayo. Por fin permitió que el hombre de hogar, en sus denodados forcejeos, sacara la cabeza. Le preguntó: «¿Qué has sentido?». «Una extraordinaria necesidad y ansia de aire». «Pues cuando tengas esa misma ansia de la mente universal, podrás aprender a percibirla y hacerte uno con ella». El maestro dice: «Aunque pienses en la palabra lámpara, no se enciende la luz. Que la motivación de libertad interior sea real y seguida por la práctica, y no se quede solo en una idea». Los orfebres. En una localidad de la India había un negocio de orfebrería donde trabajaban 4 hombres que eran tenidos por muy piadosos y que siempre eran vistos con los signos del dios Vishnu pintados en la frente, un collar de semillas sagradas al pecho, un rosario en la mano y el nombre del divino repitiéndose en sus labios. Las gentes de la localidad, impresionadas por tanta santidad, se habían convertido en generosos clientes del establecimiento. A estos les agradaba mucho comprobar que cuando llegaban a la tienda, los 4 orfebres repetían los nombres de distintas divinidades hindúes. Al llegar un cliente, uno de ellos exclamaba: «Keshava, Keshava». Un poco después, otro entonaba: «Gopal, Gopal». A continuación, el tercero recitaba: «Hari, Hari». Entonces los clientes, muy satisfechos con tanta santidad, hacían una buena compra, en tanto el cuarto orfebre decía fervorosamente: «Hara, Hara». Todos estos términos son nombres de deidades del panteón hindú, pero los orfebres eran bengalíes y en su lengua tienen un segundo significado. Keshava quiere decir «¿quiénes son?», que es lo que pregunta el primer orfebre. Gopal significa «un rebaño de vacas», que es lo que contesta el segundo. Hari es «¿puedo robarles?», que pregunta el tercero. Hara quiere decir «sí, róbales», que es lo que declara el cuarto. El maestro dice: «Los falsos maestros aparentan santidad para enmascarar sus perversas intenciones». Descubre más historias de la India en nuestro canal Planeta Libro.